Muy buenas a todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria y en esta ocasión vamos a hablar sobre pitfalls en casos de uso o errores en casos de uso. El primer error es el proceso de modelado. Este se refiere a que es tentador modelar todos los procesos o flujos de trabajo en un solo diagrama de casos de uso, pero esto está equivocado. Ahora, en este ejemplo tenemos el sistema de la oficina de estudiantes. Tenemos los casos de uso de emitir certificado, enviar notificación y recoger el certificado. Si un estudiante usa la función de recoger el certificado, el estudiante debe ser primeramente notificado que el certificado está listo para ser recogido en la oficina de estudiantes. Naturalmente, el profesor ya debió de haber enviado el certificado, o en otras palabras, ya lo debió de haber emitido. Estos casos de uso cronológicamente están correctos, pero no deben de ser dibujados o modelados en un solo diagrama de casos de uso. Por lo tanto, es incorrecto el uso del include y el extends. Lo que se quiere entender es de que la funcionalidad de un caso de uso es independiente de la funcionalidad de otro. Es decir, los casos de uso deben de ser independientes uno de otros. El segundo error es el ajuste de los límites del sistema de forma incorrecta. Cuando estamos modelando diagramas de casos de uso, debemos de considerar ser muy cuidadosos al momento de dibujar los límites del sistema. Los actores siempre deben estar fuera de los límites del sistema. Si un actor se encuentra dentro de los límites del sistema, sí quiere decir que el actor es parte del sistema, pero está modelado de manera incorrecta. En este ejemplo, tenemos el sistema de administración de estudiantes, tenemos el actor que es el estudiante, el empleado y el caso de uso de emitir información. Si queremos decir que el empleado es parte del sistema, como ya he mencionado, no debe de ser representado de esa manera, no debe de ser representado como un actor. En ese caso, alguna otra entidad fuera del sistema debería ser el actor, o mejor dicho, debe de ser el actor. Si queremos decir, no es parte del sistema, pero es necesario para la ejecución del caso de uso, este debe de ser representado como un actor, así como el estudiante, pero debe de estar fuera de los límites del sistema. Error número 3. Mezcla de niveles de abstracción. La identificación de casos de uso siempre debe asegurarse que se encuentra en el mismo nivel de abstracción. Con esto queremos decir que no podemos mezclar un caso de uso de alto nivel con uno de bajo nivel. Con alto nivel nos referimos con casos de uso más generalizados y de bajo nivel nos referimos con casos de uso más especificados. Por ejemplo, tenemos el siguiente caso de uso. Eh, Tenemos este caso de uso que dice gestión de aulas y seleccionar aulas. Gestión de aulas se está refiriendo en sí a las funciones de ABC, de actualizar, borrar y crear. Bueno, con seleccionar un aula estamos tomando que se podría tomar al mismo nivel que las mencionadas anteriormente, pero no con gestión de aulas, porque gestión de aulas está generalizando todas esas funciones. Por ende, este caso de uso está incorrecto. Y aquí lo marcaremos. Una pequeña tacha. Bueno, este está incorrecto, ya que la forma correcta de resolver este problema o este error sería realizando un diagrama más general y a partir de ese empezar a especificar, como lo mencionamos. Supongamos que le selecciona una aula diga actualizar, por ejemplo. La forma de realizar esto de forma correcta sería hacer un caso de uso para gestión de aulas y a partir de ese especificarlo más y colocarlo con seleccionar un aula, borrar un aula y actualizar un aula, crear un aula. Todas esas son funcionalidades más específicas de lo que sería la generalización de gestión de aulas. Y bueno, como aquí lo dice, en primer lugar crear un diagrama de caso de uso
con los casos de uso que se basan en los objetivos del negocio y a partir de ello afinar estos casos de uso usando los requisitos técnicos. Esta sería la forma idónea de realizar lo que son los casos de uso y evitar este error. El siguiente error es el error número 4, lo que es la descomposición funcional. Bueno, aquí hay que aclarar la diferencia entre lo que es un caso de uso y una funcionalidad técnica del sistema. Un caso de uso es en sí la interacción entre un actor con el sistema para realizar algo. La funcionalidad técnica sería ya más específicamente cómo se estaría realizando esa acción, y eso no nos corresponde dentro de lo que son los casos de uso, dentro de los diagramas. Y bueno, lo que son los casos de uso pueden ejecutarse siempre de forma independiente. Si solo se puede ejecutar en el ámbito de otro caso de uso y no de forma independiente, no son realmente casos de uso. Aquí es a lo que me refiero. Una funcionalidad solo puede ejecutarse dentro del caso de uso al que corresponde, pero no fuera de él. Por lo tanto, por estos detalles no se consideraría un caso de uso. Y aquí dice, su funcionalidad debe ser frente a la descripción del caso de uso que los utiliza y no en un diagrama como tal. Para especificar lo que son las funcionalidades técnicas, debemos de especificarlo en el documento del caso de uso, más no en el diagrama, ya que esto sería una forma incorrecta, como vemos en el ejemplo a continuación. Aquí tenemos que todas estas son funcionalidades a partir de este caso de uso, y los estamos incluyendo como si fuera un caso de uso con la relación de incluso, pero esto está equivocado, ya que estas no pueden ejecutarse fuera del contexto del caso de uso como tal. Lo ideal sería realizar un caso de uso como este y aparte en un documento comenzar a redactar lo que son las funcionalidades, y aquí sería, en el documento ya iría lo que son los diagramas, la descripción, etcétera, y dentro de ellos incluiríamos lo que son estas funcionalidades y no en el diagrama como tal. Bueno, yo hablaré sobre el error número 5, que trata sobre las asociaciones incorrectas. Este tipo de error se presenta a la hora de asociar a nuestros actores junto con sus casos respectivos. Por ejemplo, está que a la hora de tener un caso de uso que puede ser ejecutado por uno u otro actor, nosotros como error se relacionan los dos actores directamente al caso de uso. Esto es erróneo, ya que nosotros en el caso de uso necesita uno u otro para ser ejecutado. Y al tener los dos relacionados directamente, estamos indicando que el caso de uso necesita a los dos actores al mismo tiempo participando en su ejecución. Como ejemplo se tomará el caso de uso de donde se revisa un examen. Para revisar un examen pues, puede ser ejecutado por un profesor o por un asistente. Aquí estamos indicando que los dos, tanto el profesor como el asistente, son necesarios al mismo tiempo para revisar el examen y no uno u otro como era planeado inicialmente. Por esto no se debe de relacionar los dos al mismo tiempo. Uno de los posibles casos, de las posibles soluciones para arreglar este problema es agregar multiplicidad a los actores. La multiplicidad indicará cuántos actores son necesarios para participar en el caso de uso. Pero esto conllevaría otro. Aquí ya se le agregó la multiplicidad a los actores participantes. Aquí podemos decir que cero o muchos profesores pueden realizar un examen, o cero o muchos asistentes pueden realizar el examen. La manera más correcta de indicarlo sería que un profesor y cero asistentes pueden realizar el examen, o un asistente y cero profesores pueden realizar el examen. El error llegaría al... Esto podría tomarse como que cero profesores y cero asistentes pueden realizar el examen. Esto es erróneo, ya que para realizar el examen es necesario al menos uno de ellos dos. La otra solución que es más eficaz es crear un actor abstracto. Este actor abstracto se puede decir que su rol no existe, que solamente se crea a la hora de la ejecución del caso de uso. Aquí se creó un actor abstracto llamado revisor. El revisor puede ser o un asistente o un profesor. Ellos dos pueden tomar el rol de revisor y
revisar un examen. Aquí ya se solucionan los problemas anteriores, ya que para revisar un examen se necesita un revisor, pero este revisor puede ser un asistente o un profesor. Bueno, esto sería todo por el error número 5. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Alberto Limas Vázquez y en este video les hablaré sobre los pitfalls, que son errores comunes que se atraen al momento de crear casos de uso. Como breve introducción les hablaré sobre que al momento de crear nuestros casos de uso es muy tentativo crear casos de uso por separado, es decir, para cada posible situación. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esto, no tenemos en cuenta que podemos acarrear muchos errores o crear casos de uso innecesarios, tanto así como relaciones innecesarias. Para esto les pondré algunos ejemplos en los cuales les podré dar unos tips para evitar este tipo de errores. Como aquí tenemos este primer ejemplo, tenemos dos casos de uso, que es el caso de uso de inciso A, en el cual es caso de uso llamado administración de estudiante, en el cual tenemos un asociado de búsqueda que tiene como casos de uso el crear un curso, actualizar curso y borrar curso. Por otro lado tenemos en el inciso B el mismo actor con el mismo nombre de caso de uso, pero simplemente con el caso de uso de administrar el curso. Esto es más factible en el caso de uso del inciso B, ya que en el caso de uso A se repiten muchos casos de uso innecesarios y pues, si tenemos en cuenta el proceso de cómo se maneja un curso, por ende simplemente podremos poner un caso de uso que englobe estos tres casos de uso que tenemos aquí arriba. Y esta sería la manera más usual y correcta de poder crear este tipo de caso de uso. Por otro lado tenemos otro ejemplo en el cual tenemos dos casos de uso igual, que es el caso de uso de inciso A y otro caso de uso de inciso B. Sin embargo, en el caso de uso de inciso A es el incorrecto, ya que tenemos relaciones innecesarias también con dos actores que se puede leer como si estuvieran usando estos casos de uso al mismo tiempo. Para evitar estos errores, tenemos el caso de uso B, en el cual tenemos un actor abstracto que en sí, su papel es heredar características en común al profesor y al asistente. Y pues tenemos como casos de uso el captar incidencias, el crear un curso y el administrar los datos del estudiante. Y pues en base a esto es más factible, más profesional y más usual usar casos de uso o actores abstractos para delimitar muchas relaciones o casos de uso que sean innecesarios para nuestro diagrama. Y pues básicamente es todo por mi parte. Lo que les puedo hablar sobre estos tipos de errores es algo corto, pero es algo que les puede ayudar a servir para evitar concurrencias o errores al momento de crear nuestros diagramas. Gracias.